Me imagino que debe tener una gran audiencia, Sí, sí. maravillosa audiencia. Gracias por eso. Sí, efectivamente, como tú dices, yo creo que el momento que vive el cine venezolano en este momento no debe acabarse nunca jamás. Es decir, y debe seguir creciendo, ¿no? El año pasado hubo 25 producciones, se estrenaron 25 películas en Venezuela. Este año se estima aproximadamente lo mismo. Eso ha permitido que muchos nuevos cineastas estén contando historias distintas, diversas. Nuestro cine se ha diversificado desde el punto de vista temático, y eso es muy bueno. A partir de la modificación de la ley de cine del año 2005, en el que se creó el Fonprocine, y yo creo que gracias a una gerencia que lideriza Juan Carlos Lozada, que ha sido asertiva porque simple y llanamente Juan Carlos tiene una visión integral de lo que es hacer cine. La industria del cine requiere de mucho esfuerzo, de mucha gente, hay que capacitar, hay que tener base industrial, o sea, tener cámaras, traer gente que preste servicios de cámara, de equipos, gente que preste servicios en el área de postproducción, de equipos de almacenamiento de memoria de alta capacidad, en fin, el cine requiere de laboratorios, de película, de una cantidad de gente, de directores de arte, en fin. Y luego de la promoción del mercadeo, que ahora se le está dando mucha importancia, ¿no? O empezamos a darle importancia a la promoción del mercadeo, porque yo creo que es importante que el público venezolano conozca de nuestro cine, porque el público venezolano ha sido copartícipe de este auge, porque ha apoyado a nuestro cine. Más de 4.500.000 venezolanos vieron cine venezolano el año pasado. Eso es una cifra récord, sí. Entonces, por eso que yo digo que este momento sí, efectivamente, y lo digo con toda honestidad y toda autenticidad, no debería parar jamás. De aquí, este momento es estelar, se nos ha dado la posibilidad, los proyectos van a la comisión de estudio de proyecto, y ahí es la comisión de estudio de proyecto conformada por los gremios la que le recomienda al directorio del Senat el proyecto. Y de manera que es un proyecto, o sea, digamos que en el Senat se escogen los proyectos, los gremios. Y yo creo que el Senat está haciendo un esfuerzo por ir mejorando la calidad de los guiones. Tú sabes que yo creo que el guión es lo más importante en una película. Y a mí se me prestó un apoyo increíble durante el proceso de la escritura del guión. Y fui a desarrollar el proyecto, se me mandó a un taller de guionística en el Festival de La Habana, donde pude confrontar mi trabajo con un argentino, con una española. Sí, hice 13 versiones del guión. Entonces sí, efectivamente, como tú dices, el cine venezolano vive un buen momento. Bueno, y un buen momento además para comenzar a abordar la temática de la realización de tu película, el Desertor, de nuestra película, ahora es nuestra película, El Desertor. Se rodó en Jajó, según incluso acabamos de tener la noticia durante la sección del noticiero. Se rodó en Jajó, este pueblo de Trujillo. Imagínate tú, fundado en 1611, por allá, un pueblito de calles empedradas, como dice la nota. ¿Cómo fue la experiencia de rodaje? Háblanos un poco a nivel técnico, ¿cómo fue llegar allá, armar campamento? ¿Cómo fue la logística? Sí. Bueno, mira, brevemente, esta historia comienza porque a mí me inspiró tocar el tema de la recluta, un acontecimiento que ocurrió a finales de la década del 70 en Trujillo, que conmocionó a la región trujillana. Un evento de la vida real, pues algo que ocurrió allí, que conmovió a la región trujillana y que tenía que ver con un muchacho y el tema de la recluta. En ese momento se me planteó la idea, yo digo, bueno, la recluta es un tema a abordar, porque yo creo que el cine es contar nuestras propias historias, el cine debe reflejarnos como nación, el cine es contarnos nosotros mismos, y La Recluta fue un drama social verídico que ocurrió en Venezuela. Y empecé a escribir una historia inspirado en eso, pero eso, el Desertor no tiene nada que ver con eso que ocurrió en la vida real, pero me inspiró, pues, ¿no? Entonces yo empecé a buscar locaciones en el estado de Trujillo. Lo poetizaste. Y cuando llegué a Jajó, dije, bueno, este pueblo pareciera que fue hecho como que si la película fue hecha para este pueblo. O sea, llegué
me hice amigo de un señor que me llevó por los alrededores de todo el pueblo, vi que tenía las locaciones, alrededor es una montaña, es como un anfiteatro, una montaña densa atrás, luego por los laterales tiene bosques de pinos, luego fue capital de los estados andinos de Venezuela, tiene unas casas centenarias, en la época de Guzmán tiene unas calles empedradas, una gente maravillosa, un hablar, un cantillo que tiene la gente bellísimo. Y como esta es una historia que ocurre en los Andes venezolanos, yo dije, bueno, había que filmar en el estado de Trujillo, pues decidimos hacerlo allí. La acogida de la gente fue sorprendente. O sea, hicimos la película, aparte de que todo el elenco es, digamos, profesional, de actores son de la región andina. Magdiel González, que es el protagonista, es estudiante, se está graduando ahorita en la Escuela de Artes Escénicas de la Universidad de los Andes. Allí sintonicé con Irina Dendiuk, que es profesora de esa escuela y que se convirtió en directora de casting de la película. Ella es espectacular. Es una referencia. Además, sí, Irina Dendiuk, que es una persona de amplios conocimientos, tiene 25 años formando actores y un ser extraordinario. Hice contacto con ella, hicimos el casting. Aparte de que hay dos cosas que para mí son vitales en una película. Primero el guión, y después la asertividad en la escogencia del talento. Hay que ser asertivo. Y yo creo que Irina y yo, ella hizo un trabajo de preselección, hicimos el casting, ella hizo coaching con los actores, conmigo, a distancia, pero ella llegó a conocer a los actores y pudo ayudarme para que ellos, digamos, pudiesen personificar e interpretar esos personajes de los que ellos te hablarán luego. Y fue maravilloso. Y después en el pueblo, pues como la película requería trabajar con gente del pueblo, porque es una película de época donde hay procesiones, hay calles que ambientar, yo hice un casting allí de más de, pues, no sé, 300 y pico personas. En la película aparecen 200 jajoenses, entre extras y figurantes, pero descubrí que en el pueblo había gente con habilidades histriónicas y les di pequeños papeles. Y es sorprendente. Entonces, el que hace de policía es un señor del pueblo que hace el Vía Crucis y la Pasión de Cristo en las Semanas Santas. Y su sueño era haber sido actor toda la vida. Cuando llegó, para él fue un sueño tener la posibilidad de hacer un casting, una película. Es una maravilla, pero así, el sueño hecho realidad. Se le hizo un sueño realidad y le tocó, yo pensé que él podía hacer el papel de policía y hizo un pequeño papel. Entonces, por eso fue tan emotivo cuando estrenamos en Cajó la película. Cuéntanos sobre esa experiencia. La gente se habrá volcado, me imagino. Bueno, más de 800 personas. Para hablar de una localidad de esas dimensiones. Claro, además que hay niños ahí que nunca han visto cine. Por Dios. Ni gente de la edad mayor, ni gente de mediana edad. Ellos estaban impactados porque llevamos el cine a Jajó. No solo porque proyectamos la película, que era nuestro compromiso de agradecimiento, el estreno nacional, sino porque el hecho de haber filmado allí, nosotros incorporamos al equipo de producción gente de Jajó, al equipo de dirección de arte gente de Jajó, le dimos pequeños papeles a gente de Jajó, ambientamos calles con extras y figurantes de Jajó. Ellos pudieron ver la parafernalia, que es hacer cine con planta eléctrica, luces, cámaras. El pueblo se reunió y fue un evento que yo creo que nunca olvidaremos, ni ellos ni nosotros. Ni ellos ni nosotros. Y fue una experiencia altamente emotiva ir a ver. De manera que El Desertor es una historia de nuestra historia. Es un drama social verídico, es el tiempo de la recluta. Es una historia de amor. Sí, aborda el tema del abuso del poder. Siempre en la historia de la humanidad ha habido gente que abusa de su condición de poder para hacer cosas o lograr cosas de manera indebida. Pero siempre hay gente que lucha, siempre hay gente que no se da por vencido, siempre hay gente que lucha contra las adversidades a costa de todo riesgo. Y eso también está en la película. Tiene múltiples lecturas la película. Y es una historia de nuestra historia. Invito a todo el país a seguir apoyando nuestro cine, a que vayan a la sala a ver El Desertor, se van a entretener, van a pasar un buen rato. Y yo creo que el cine es entretenimiento, yo creo que el cine debe conmoverte un poco también, poner un poco a reflexionar a la gente. Importante. Es mi primera película, es mi ópera prima, y bueno, ya veremos, esperemos que al público venezolano le guste. Estamos completamente seguros de que esta película va a dar mucho de qué hablar.
Por ahora vamos a ir a identificar a la emisora y al regreso pues seguimos acá con nuestros jóvenes protagonistas para que nos cuenten de sus propios procesos dentro de la experiencia del film. Somos Cine y vamos a identificar a la emisora. Silvio Rodríguez, escuchamos la guitarra del joven soldado. Nos encanta Silvio Rodríguez, siempre con esa melodía particular de su voz. Pero bueno, le llegó el turno al bate a la gente que ha encarnado los personajes que soñó, escribió, desarrolló Raúl Chamorro para la película El Desertor. Y me refiero a el personaje de Julián y al personaje de Sagrario, interpretados por Magdiel González y Eliane Chipía. Hola, bueno, hola. chicos, buenas. Buenas. Bueno, cuéntenme acerca de sus personajes. ¿Cómo comenzamos en el orden debido aquí? Las damas primero, por allí. Okay. Hablemos, Eliane, sobre tu personaje, sobre Sagrario y cómo fue ese proceso, cómo enganchaste dentro de la historia El Desertor. Bueno, te voy a contar más o menos cómo llegué. Y fue, bueno, a través de casting, por supuesto. Irina Dendiuk ya nos había comentado acerca del casting para un largometraje. Y yo, bueno, sí, chévere. Pero resulta que el día que el director fue a hacer el casting, ese día yo me fui a trabajar. Entonces a mí se me pasó por alto, yo en mi despiste me olvidé de todo. Y bueno, resulta que me llaman de emergencia. Yo estoy en mi trabajo. No, mira, que le están buscando, que vente ya. Yo, ¿qué? Pero ya va, ¿cómo así? Me van a botar el trabajo. No puede ser, no, vente ya. Entonces, claro, yo dejé todo. No, había una chica conmigo y yo me escapé. Yo, no, échame una emergencia. Si vienen, no sé, yo me voy. Me fui, agarré un mototaxi, de verdad, lo confieso. Y me fui así volando a hacer casting. Y bueno, gracias a Dios, bueno, fui la primera y aquí estoy. Ahí estás. Una pregunta quiero hacer, porque además estos jóvenes actores vienen de Mérida. Ustedes son de Mérida. Tú también tú estás en la universidad también. ¿Qué estudias específicamente? Yo estudio artes escénicas, Okay. mención actuación. En este momento estoy finalizando el tercer año de la carrera. Ya. Que bueno, es el más duro. Lo certifico. Él certifica, ya pasó por eso. Pero sí, estoy estudiando teatro y bueno, estamos en eso. Estás en eso. Y entonces, bueno, cuéntanos, Magdiel. Bueno, igual por casting, ¿verdad? Desde la selección. Y bueno, cuando llegué al casting conocí por primera vez a Raúl Chamorro. Y bueno, estuvimos haciendo un ejercicio de improvisación de acuerdo a una escena que nos plantean primero para, digamos, acercarnos, un primer acercamiento al personaje que es Julián Guerra. Y de ahí empezamos a improvisar, como a indagar en posibilidades de actuación, posibilidades de, digamos, cómo podría llegar a ser Julián Guerra. Después, al tiempo que fui seleccionado con la alegría del mundo de celebrar mi primer protagónico, yo estaba súper alegre, súper contento. Y bueno, entonces dije, vamos a ver qué debo hacer para encarnar este personaje. Y fueron encomendadas muchas tareas. Una de ellas era como, mira, está como gordito. Entonces dije, bueno, bien, vamos a entrenar, vamos a rebajar. Paremos el pico. Paremos el pico y bueno, con una dieta, con un entrenamiento. Y bueno, tuve una oportunidad de adelgazar 12 kilogramos. Es que, claro, es un joven que además está en la recluta, entonces... Sí, además que es un joven campesino del pueblo de Jajó y necesitaba ser estar delgado, fortachón, sí. ¿no? Y creo que fue una de las primeras tareas y que eso fue un periodo de varios meses entrenando, comiendo sano para llegar a físicamente encarnar a Julián Guerra. Posterior vamos a lo que es la parte, digamos, cómo actúan los reclutas, que todo eso. Entonces fuimos a la 22 Brigada de Infantería del Estado de Mérida A investigar ahí la cosa. A conocer tanto la jerga, la conducta, e incluso estuvimos con Leónidas Urbina, estuvimos también con el elenco militar de la película, internados una semana, comiendo como ellos, vestidos, nos dieron uniformes,
Total, ¿Te botas, integraste? medias, gorra, internados una semana durmiendo con ellos, levantando, cumpliendo sus horarios, y en el periodo de 2 meses estuvimos yendo esporádicamente, pero una semana cerca ya cerca para rodar la película nos internamos para conocer, y cada quien estaba mirando su rango, y en mi caso estaba mirando a los nuevitos, como le dicen. Ajá. Y estábamos como conociendo qué hacían, qué se debe hacer, qué no se debe hacer, y también, bueno, conociendo también lo que es la época, ¿no? Porque en la época del 69 a 79, Ok. toda esa época de los 80, de los 70. Y bueno, todo esto fue una experiencia maravillosa. Además que tuvimos ensayos con Irina Dendiu, que la amo, de verdad. La amamos. La amamos y creo que gracias a ella los personajes tomaron una forma que realmente creo que el público lo agradece. Creo que Irina Dendiuk fue nuestra coach de actores, y creo que maravillosamente logró cosas inigualables, incluso escenas que no estaban en la película. Teníamos que vivir las circunstancias previas a esas escenas. Nos hicimos novios, cómo nos hicimos novios, cómo nos conocimos, qué nos decíamos, cómo nos llamábamos, qué les gustaba, qué me gustaba a Ella mí. como buena maestra los guió a esa Claro, interioridad, a esa búsqueda profunda Total. de las relaciones. Y relaciones con los otros personajes, con nuestro querido Salvador Villegas, con Glenda. Mercedes López, Glenda Mendoza, hermosa mujer, talentosísima, que hace mi abuela, ese personaje maravilloso que encarnó de una manera increíble, y creo que el público va a enamorar de Glenda Mendoza, porque es un personaje sumamente tierno, Además, luchador. logra conmover a todas las personas, es increíble, Sí, tú la sí. ves y sientes el dolor de esa mujer. ¿Sí? Se lleva al público de manera sorprendente, Glenda Exactamente. Mendoza. O sea que este viernes 27 de marzo, cuando tendremos la oportunidad al fin de tener al Desertor en salas de cine a nivel nacional, vamos a toparnos con la dimensión de estos personajes, nos vamos a enamorar todos, de Glenda Mendoza de en su todos. interpretación y por supuesto, chicos, de ustedes. Eso es Las escenas de amor. Cuéntanos Ay, un poquito, porque todo el mundo, oye, Esas preguntas son muy curiosas para todos. No, pero algo tienen que soltar, alguna prenda tienen que Claro, soltar acá. claro que sí. Mira que han rodado varios kilómetros para llegar a Caracas. bastante, bueno. Háblenos un poco, porque siempre, oye, el gancho de las historias de amor y esas escenas es, pero infalible allí. Cuéntenos un poco cómo abordaron ese episodio allí de la película, ese tema. Mira, a mí hace poco me preguntaron cómo hicimos realmente porque hay una escena un poco fuerte, ¿no? Digamos, no tan Fuerte fuerte. como íntima, muy íntima. Exactamente, Ah. algo como no es tan fuerte realmente, pero sí se asoma algo de intimidad en la escena y no, mira, pero ¿cómo hiciste? ¿No te dieron nervios? ¿Qué pasó? ¿Qué tal? Me estaba preguntando, y realmente fue un proceso, ¿no? Un proceso porque nosotros debimos, en estas circunstancias previas que creamos para los personajes, teníamos ya que estar enamorados. Y es un proceso que quizá en la película van a ver escenas, ¿no? Que van a decir, mira, pero ¿cómo así, no? ¿Cómo tan joven, tan niñita, los personajes, ¿no? Pero realmente hay una historia detrás de cada uno de ellos que al momento nosotros justificamos cada escena, y al momento de tú verlos dices, wow, ya aquí no se puede decir que no, realmente fue un proceso duro y que debimos enamorarnos. Y No, en la vida en la real, vida ¿qué real, pasó? en la ¿No vida hubo real. cosquillitas allí? En la- No, porque en yo la- lo digo por la manera como estás describiendo aquí el asunto. Mira, en la vida real ocurrió algo muy cómico, pero no sé, Magdalena. Cuéntalo. Pero vamos a ver. cuéntalo, No, el no, caballero no. está diciendo que lo cuente. No sé. Yo creo que lo cuente. Pero bueno, no sé de qué está hablando, vamos a ver después. Pero yo creo que la película está llena de amor. ¿Sí? Hay escenas de Exactamente. amor, la película está llena de muchas escenas de amor. De realmente se ve que hay estos jóvenes están enamorados, un amor puro, un amor, digamos, puede llamarse ingenuo, un Qué amor bonito. que persevera, un amor de verdad, es un amor que vale la pena luchar. Y creo que el público está totalmente invitado, y más que invitado, está invitado a disfrutar, a deleitarse y a conmoverse con El Desertor. A partir de este 27 de marzo en las salas comerciales del país, los esperamos a todos, porque creo que vale la pena ver un buen cine Sí. cine venezolano que se está haciendo, y vale la pena ver
esta película. Y esperamos que, bueno, ese sí mágico que nosotros creemos que logre cautivar a todo el público venezolano. Yo estoy completamente segura y además con el entusiasmo con que estos muchachos y la pasión están describiéndonos los pasajes de su personaje, pues nos van a enganchar y va a ser precisamente esa historia de amor allí que nos invite, que nos convoque a hacer del Desertor lo que queremos, pues un éxito de taquilla, pero además un éxito en el que perdure en el tiempo como una película referencial. Estoy segura, los venezolanos estamos ávidos de historias, de historias que nos reflejen como país. Raúl, tú comentaste hace un rato que bueno, que parte de esto basado en un hecho real, pues tú poetizaste, recreaste esta historia, y ahora mismo tenemos a estos muchachos que son carne de ese querer. ¿Cómo? Carne fresca. ¡Carne fresca! ¡Caramba! Seguimos así como en la onda de lo tibio, de las tibiezas afectivas. Sí, tú sabes que a mí no me gusta hablar de la película porque yo creo que la película se debe contar ella misma. Y así será. El público tiene que verla y yo trato de no hablar de la película y no dar muchas luces porque la película tiene, ya la hice, que tengo que yo hablar de la película, que la película hable por ella misma, es lo lógico, ¿no? Y un poco para apuntar lo que decía MacDiel, si la película está llena de amor, inclusive se construye de que ellos son niños. Ajá. ¿Me entiendes? Este cuento de amor de ellos comienza desde que ellos son niños y está allí. No quiero decir más, pero digamos que pero es importante incluso para reforzar a las personas, a nuestros usuarios y usuarias que nos escuchan ahora mismo, para reforzar como dato, ese estallido. ¿Por qué tanta pasión como lo ha dicho Eliane? Porque esa madurez o esa identificación, esa química que hay entre esa pareja, bueno, ya tú lo has dicho, es decir, ya ellos desde chiquitos estaban allí abonando ese terreno para que explotara luego justo en los años de la efervescencia hormonal, como se dice. ¿Cuántas semanas de rodaje tuvo El Desertor? Bueno, tuvimos 8 semanas de rodaje. Logramos ganarle a esas 8 semanas 3 días. Lo hicimos en 7 semanas y 3 días realmente. Fue bueno haberle ganado ese tiempo para poder limpiar equipos, porque estábamos muy lejos de Caracas. Sí. Es una película que, como te digo, como tenía actores de Valera, actores de Mérida, actores del Táchira, había que trasladarlos de las regiones andinas. Filmamos en locaciones un poco complejas porque en la montaña, ¿no? Una montaña muy densa que tiene ajo detrás y en bosques de pinos. Para el equipo allí eran, ¿no? Sí. Fue todo un poco complejo, pero súper chévere, muy bien planificado. Tu pregunta venía, Irabel. Sí, en tiempo de rodaje. También quiero preguntarte, si claro. me permites, ¿quién está a cargo de la fotografía de la película? ¿Quién hizo la dirección de fotografía? Música, ¿cómo esos elementos Sí. Que son muy importantes, interesantes de conocer y muy importantes de Sí. resaltar? ¿Puedes comentarnos? Bueno, mira, yo te puedo decir que yo tuve la suerte de conformar un equipo de gente maravilloso alrededor de esta película en todas las áreas. Y debo decir que en el caso específico de la fotografía, tuve la suerte de contar con Gerardo Uzcategui, que es un merideño muy joven, de 30 años, egresado de la Escuela de Medios Audiovisuales de la Universidad de los Andes, que es un artista. Es un tipo que maneja la luz, que tiene un buen gusto, que es muy rápido en el set, trabajando. Yo fui director de fotografía porque yo egresé del American Film Institute como director de fotografía, yo sé de eso, y wow, y con él yo hice una sintonía maravillosa porque además tiene una personalidad increíble,
Tenemos una película con una fotografía espectacular, Él es un bellísima. sello de calidad. Igual que la de Dauna, que pudimos ver anoche. Sí. Tiene una fotografía que realmente, Gerard, hay que decirlo, pues, además que el público lo va a ver, y yo no tengo que decirlo mucho, pues, ¿no? Sí, pero hablar de nombres, porque Sí, es Gerard importante, oye, Uzcategui. él es un sello de calidad. Él es para un sello de mí, calidad. Para mi Sí, sí, concepto, sí. al menos, lo Sí, digo como es una modestia. persona increíble, un profesional impecable, riguroso, disciplinado y con un buen gusto increíble para la luz. Y la música. Y la música la hizo Álvaro Cordero, un barquisimetano, estudió en Berkeley, luego estudió orquestación en Milán, aquí todos los músicos jóvenes le llaman el maestro y tal, la película. La música de la película no es venezolana, sino que es una música hecha para que apoye dramáticamente las escenas donde decidimos que iba música. Entonces es una música universal, como la historia que es universal. Es intimista porque es una historia de amor, pero es universal. La música venezolana está en la película, en las escenas de la película que no va a contar, Claro. pero por está supuesto. allí interpretada, ¿no? Porque de alguna manera ese contexto sociocultural de los Andes venezolanos está fotografiado. Es una historia que ocurre en un contexto sociocultural. Y eso es muy importante porque el cine es identidad. No es lo mismo una película francesa, una película venezolana, donde tú ves a los franceses su cine, reconoces a Francia por eso, por su contexto sociocultural. Aquí nos reconocemos y nos vemos porque está, de alguna manera, en la película ese contexto sociocultural, con sus tradiciones, con su gastronomía, con su música. Álvaro Cordero, Aureliano Alfonso en la dirección de arte, el vestuario Valentina Martínez Áñez, Gloria Lucavecchi en el maquillaje. La amo. Sí. Déjame decirlo en radio, la amo, Sí. Gloria. Yo también, La Gloria. aman, ¿verdad? Sí, Gloria Lucavecchi. Mira, Henry Melián, por ejemplo, Ya. como gaffer, como jefe eléctrico. Es que tuve la suerte de verdad de conformar un equipo. David de Luca en el sonido, otro Imagínate, merideño sí, de sí. la Escuela de Artes de Medios Audiovisuales, merideño.